El señor secretario da lectura a la cuenta. Buenos días, presidente. Se ha recibido un oficio del presidente de la República por el que hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley, iniciado un mensaje que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, correspondiente al boletín 15516-34. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Varios? Bien. Siguiendo entonces con la votación de plataformas de apuestas en línea, estábamos, secretario, empezando a votar. Vamos a empezar a votar el artículo 22, Perfecto. que en este momento, y solo por este momento, coinciden en su numeración tanto el original como el definitivo o actual. Ya. Entonces, artículo 22, se lo modifica, perdón, hay una Perdón, indicación. con 4 podemos votar. Sí, por si hay supuesto. menos de 4, no se puede. Ya, tenemos que suspender. No se puede nada. No. La indicación del Ejecutivo al artículo 22 es de dos partes. En primer lugar, para agregar a continuación o al final del inciso único, después de la palabra apuesta, que pasa a ser el punto seguido, para intercalar después de la palabra apuesta, la primera vez que aparece, un punto seguido y sustituir la frase final por la siguiente: la superintendencia definirá mediante norma técnica los casos en los cuales una persona tiene injerencia directa en el resultado. De forma que el artículo queda con el siguiente texto. Artículo 22. No podrán por sí o por interpósita persona efectuar apuestas respecto a un evento o resultado en particular quienes tengan una injerencia directa en el resultado por el cual se apuesta. La superintendencia definirá mediante norma técnica los casos en los cuales una persona tiene injerencia directa en el resultado. Perfecto. Subsecretario. Presidente, por su Sí, intermedio. Sí, por No, favor. solo señalar que en su momento, cuando estábamos viendo, me parece que el artículo 3º había una indicación del diputado Bernales que retiró, porque nosotros efectivamente le hicimos ver que en el artículo 22 lo que se busca, ¿no es cierto?, es que una persona, que por ejemplo sea un jugador de un equipo, si se va a apostar respecto del partido donde él es parte, porque es jugador de ese equipo, no puede apostar y porque tiene injerencia en el resultado. A eso se refiere, por dar un ejemplo. Sí, diputada. Gracias, presidente, por su intermedio. En ese ejemplo que da la subsecretaria, claro, es bastante complejo porque podría ser la persona que está jugando, digamos, que ingiere, pero también podríamos empezar a hilar fino con la familia. ¿Hasta dónde llega esa digamos, injerencia? Porque yo creo que es mejor dejarlo establecido que dejarlo como abierto. Subsecretario. Sí, a ver, nosotros estamos entendiendo que respecto al evento en particular, quienes tengan injerencia directa en el resultado de la apuesta, entonces la familia en realidad, no sé si más allá de hacerle barra, no sé si puede inferir en el resultado, pero y por tanto puede ser entrenadores, representantes, eventualmente. Entonces, por eso se habla que la superintendencia definirá mediante una norma técnica los casos en los cuales la persona tiene injerencia directa en el resultado. Sí, diputada. Entonces ahí debería quedar como más especificado, ¿no es cierto? Yo creo que la ley está como muy abierto. Que más que abierto, en el fondo queda muy a criterio de la persona. Subsecretario. Diputado, subsecretaria. Lo que iba a decir algo. Subsecretaria. Solo señalar que previamente lo que decía era, salvo que para dicho objeto de la apuesta, la superintendencia no hubiera autorizado los estándares técnicos, que no tenía mucho que ver con lo que estamos hablando. Por eso lo que estamos reemplazando es
La superintendencia definirá mediante una norma técnica los casos en los cuales la persona tiene injerencia directa respecto al resultado. Ahora, Ok. bien, si hay necesidad de poner algo más explícito, igual nosotros habíamos generado una propuesta alternativa, pero quizá a lo mejor escuchar al resto de los Escuchemos. diputados antes de... Diputado de la carrera. Diputado de la carrera. Gracias. Yo creo que el que tenga injerencia directa significa que participe del evento del cual se es objeto la apuesta. Ujú. Eso no define la familia, define al que participa en forma directa. Lo podríamos precisar de esa manera. Así es. Muchas gracias. ¿Y cuál es la propuesta, subsecretaria? A ver si queda mejor. Sí. Efectivamente, como esto fue un tema que se levantó por el diputado Bernales en una, como dije, en una indicación, pero que era un artículo tercero, si mal no lo recuerdo, nosotros le hicimos ver que esto estaba en el artículo 22. Entonces, recogiendo lo que él planteó en ese momento, podemos agregar quizás al final o entre medio, no sé, bueno, ahí, al final, ya, ahí me dirán los abogados cuándo es mejor, pero lo que dice es, la restricción señalada incluirá además a los deportistas, jugadores, los presidentes de las respectivas federaciones y organizaciones deportivas, su directorio, consejo directivo, los organizadores de competición y también al entrenador, auxiliar técnico o cualquier otra persona que desempeñe una actividad conexa directamente vinculada con la práctica del deporte. Todos aquí. Diputado de la carrera. Yo no estoy de acuerdo porque un directivo no participa directamente, es hincha. No tiene ninguna relación con... puede ser tan hincha como es un hincha que no es directivo. O sea, y uno tiene derecho a apostar y el otro no tiene derecho. O sea, el entrenador tampoco tiene injerencia en el resultado, pues si fuera que la tuvieran, saldrían siempre campeones todos los entrenadores. Eh, ¿Ah? ¿O se dejarían perder también? Claro. Claro. ¿Pero terminó, diputado? Sí. Sí, diputado. Anoche. Presidente, creo que es una buena cosa que se pueda normar no solo a los futbolistas, sino también a aquellos que realizan actividades conexas con los futbolistas. Respecto de la apuesta, porque indudablemente hoy día nosotros tenemos un sistema también de sociedades anónimas en donde, claro, es difícil, esto es como el incentivo positivo, es difícil que yo pueda decir, mire, vamos a hacer que el equipo gane, porque si no todos serían campeones, pero sí es posible que alguien pueda tomar la decisión de decir, mire, yo en un partido, este partido que pagaba muy bien el triunfo, nos vamos a presentar con la sub-17 en vez de presentarnos con el equipo profesional y claro, y el resultado puede incidir o el técnico puede sacar del equipo a todas las estrellas y decirle, mire, les vamos a dar justo en este partido descanso y eso también puede generar incidir. Creo que además se debería incluir dentro de esto también a los representantes de los jugadores y a los agentes de los jugadores. Eso. Y, subsecretario, perdón. Sí, para responder primero al diputado de la carrera, nosotros creemos que efectivamente el directorio y el consejo directivo también puede tomar esos mismos tipos de decisiones que señalaba el diputado Marucheri. Y de hecho hay casos, si uno mira fuera del país, donde han habido arreglos de partido y eso no es una decisión de los futbolistas ni del entrenador necesariamente. Entonces, por eso habíamos incorporado al directorio y al consejo directivo. Y pusimos y cualquier otra persona que desempeñe una actividad conexa directamente vinculada a la práctica del deporte, pensando en los representantes. No sé si eso habría que dejarlo más explícito o no, pero esta es una propuesta que puede ser recogida por Ujú. ustedes si les parece. Sí, En me cuyo parece. caso entiendo Tendríamos habría tendríamos que... que nosotros firmarlo de suscribir. Aquí, ¿Están de acuerdo aquí agregamos al tema de los algo más al diputado de representantes. la carrera? ¿No? ¿Sí? Ahí está. Ok. ¿La firman? Presidente, si me permite, mientras se suscribe, entonces esa es complementaria con las que ya tenía, o sea, va al final Al final. Presidente, por su Sí. intermedio, sí, porque al final porque le da un marco a esta norma técnica que va a tener que emitir la superintendencia. Correcto. Eh, para allá. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Ya, entonces, Sí, sí, está agregada, está la mantenida. están firmando, ¿no?
izquierda firma con la derecha, la derecha firma con la izquierda. Envíeme la placa Para ingresarla. Ya, presidente, en definitiva, voy a dar lectura al artículo compuesto, ya que se agrega una indicación en este momento. Quedará así el artículo 22. No podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar apuestas respecto a un evento o resultado en particular, quienes tengan una injerencia directa en el resultado por el cual se apuesta. La superintendencia definirá, mediante norma técnica, los casos en los cuales una persona tiene injerencia directa en el resultado. La restricción señalada incluirá además a los deportistas, jugadores, los presidentes de las respectivas federaciones y organizaciones deportivas, su directorio o consejo directivo, las organizaciones de la competición y también al entrenador, representante, auxiliar técnico o cualquier otra persona que desempeñe una actividad conexa directamente vinculada a la práctica del deporte. Okay. Está dentro, ¿no? Organizaciones deportivas, su directorio, consejo de organizadores de competiciones, también el entrenador. Claro, entrenador, auxiliar técnico, cualquier otra persona que desempeñe una actividad conexa directamente vinculada a la práctica del deporte de subsidiario. Perdón, la palabra conexa es la que me molesta porque deberíamos ser más precisos, porque el médico tratante, el fisioterapeuta particular, el personal trainer, el jugador, no sé, el médico que lo operó de los meniscos, o sea, no, es demasiado amplio. Debería agotarse una gotita, muchas gracias. Si se borra con eso y diga una actividad claro. Porque lo conexo subsidiaria. Si borramos la palabra conexa, queda una actividad que desempeñe una actividad directamente vinculada a la práctica del deporte. Ok. Sí, solo señalar que Gracias. por qué habíamos incorporado la palabra conexa, presidente, por su intermedio, porque en el artículo 152 bis A, que es donde está el tema de esto es el contrato del fútbol, que es son código del trabajo, ¿ya? En esa parte se habla de que la relación del trabajo va con dependencia o subordinación entre los trabajadores y trabajadoras que se dedican a la práctica del fútbol profesional y aquellos que desempeñan actividades conexas con su empleador. Entonces, por eso lo habíamos incorporado el término, pero no Bien, tenemos muy problema si se quiere eliminar. Bien, ¿en votación? Entonces la indicación es sin la palabra conexa. Entonces, Perfecto. estamos en la página 43, donde le vamos a adicionar. Sí, es la indicación. Barrera, Barrera ¿A favor? y... No, Sofía sí, mira. Sí, la identificamos. Bueno, en votación, en definitiva, el artículo 22 con las tres indicaciones que ya se han descrito. Diputada Barrera, diputada Sofía Cid. Diputado Gonzalo de la Carrera. A favor. Diputada Morales. Presidente. A favor. 4 votos a favor. Aprobado. Aprobado. El artículo 22 con las indicaciones. Artículo 23. Bien, acá, Nuevo. sí, perdón, presidente. Aquí vamos a ir por partes porque, en primer lugar, se modifica el título del párrafo. El párrafo actual se llama de la extinción y renovación de las licencias de operación. La primera indicación del Ejecutivo es para agregar la palabra caducidad de forma que el párrafo quede de la siguiente manera: de la caducidad, extinción y revocación de las licencias de operación. A continuación, se intercala o antepone un nuevo artículo 23 al original. Entonces el párrafo parte con el artículo nuevo, que es del siguiente tenor. Artículo 23. La licencia de operación caducará en los siguientes casos. A.
si la sociedad operadora no cumple con la orden emitida por la superintendencia de aumentar su capital en los términos señalados en el párrafo segundo del literal C del artículo 11. B, si dentro del plazo de un año transcurrido desde la resolución que otorga la licencia general de operación, la sociedad operadora no ha solicitado el certificado establecido en el artículo 17. C, si habiendo solicitado dentro del plazo la calificación contemplada en el artículo 17, ella hubiese sido rechazada por la superintendencia en 2 oportunidades. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Efectivamente, lo que nosotros acá recogemos es un trabajo que se hizo con la superintendencia y con la mesa técnica, donde se recomendó la creación de una nueva categoría de afectación de la licencia que se llama caducidad y que operará en pleno derecho cuando la sociedad operadora no cumpla con alguna de las obligaciones que le impone la ley para operar sus operaciones. Y ahí es donde se incorpora, ¿no es cierto? Por tanto, por ejemplo, que la sociedad no cumpla con la orden emitida por la superintendencia para aumentar el capital. Esto es lo que conversamos en la sesión anterior cuando vimos el artículo 11 respecto de los temas de liquidez. Si dentro de un plazo de un año transcurrido desde la resolución de la otorgada la licencia, no se puede certificar, eso sí que lo vimos en la sesión donde están las distintas formas de certificarse, de hecho hablamos de las certificadoras públicas, privadas, etcétera, si dentro del plazo, que habiendo solicitado dentro del plazo la certificación, esta hubiese sido rechazada, que es distinto a la extinción, porque la extinción es que la licencia se da por 5 años, ¿se acuerdan que Sí. votamos 5 años? Bueno, se extingue al 5.º año, por eso que hay que ponerlo distinto que la extinción. Y es distinto que la revocación, que está más adelante, que la vamos a ver en detalle, cuáles son los temas a las que se refiere, pero es principalmente por pérdida de alguna de las condiciones esenciales que se tuvieron en cuenta. Pero esto no es pérdida, porque acá simplemente es que no cumplió una vez que se le dio la licencia para operar. Había que cumplir ciertas cosas para certificarse y no lo hizo. Por eso, como son temas distintos, es que se agrega ese concepto. Sí, nuevo. Así es. Bien, ¿alguna otra consulta, diputados? ¿No? En votación. Presidente, aclaro que vamos a votar en una sola votación Así es, las tres. ambas indicaciones, porque Las tres. evidentemente si no se aprobara la caducidad no tiene sentido cambiar el nombre del párrafo. Perfecto. Así que vamos a votar tanto el nombre del párrafo como el nuevo artículo 23. ¿Hay alguien nuevo? ¿Con la misma votación? Presidente, creo que hay cambio. ¿Hay cambio? ¿Cambio? Ah, perdón. Sí. Diputada Morales votó anterior. Sí, están los mismos 4, presidente. ¿Los mismos 4? Listo. Aprobados. No, si son los mismos votamos 4. los Sí, cuatro. había borrado. Ya votamos. Sí, habíamos cambiado los diputados. 24, entonces. Presidente, entonces, el original artículo 23 nuevamente cambia de número y vamos a partir con una numeración nueva que es la del artículo 24. La indicación del Ejecutivo, entonces, es para intercalar en el literal E de este nuevo artículo 24. Voy a leer el encabezado y el numeral que se cambia para mejor entendimiento. El artículo 24 dice: las licencias de operación se extinguirán por alguna de las siguientes causales. Y acá lo que se establecen son las causales. Entonces, en la causal literal E, entre la palabra ley y el punto aparte que le sigue, es decir, al final del literal E, agregar la siguiente frase extensa. Dice: quedará revocación de la licencia en la forma y condiciones que determinen la ley o la pérdida de alguna de las condiciones esenciales que se tuvieron en cuenta para efectos de su otorgamiento, salvo autorización de la superintendencia. Para efectos de esta ley se considerarán condiciones esenciales el nombre de la plataforma, los canales de operación, los servicios anexos autorizados, la calificación elaborada por la entidad pública. La certificación elaborada por la entidad pública o privada en el proceso de certificación y los accionistas o beneficiarios finales. Subsidiario, o sea que si la sociedad cambia de accionistas, si está cotizando en bolsa más arriba y cambia la sociedad,
¿Va a caducar? Lo que pasa es que acá está la revocación de licencia, la forma y condiciones que estime la ley, claro, se incorpora eso como una de las causales, pero también hay otro artículo donde se le permite dar cuenta de este cambio. Entonces, esto es más bien cuando nos dieron cuenta de este cambio. Perfecto. Por eso dice salvo autorización. Antes. Es que me voy a leer la letra Ah, ok, completa. antes. Dice, no, la misma letra E dice. Revocación de la licencia en la forma y condiciones que determine la ley o la pérdida de alguna de las condiciones esenciales que tuvieron en cuenta para efectos del otorgamiento, salvo autorización de la superintendencia. Entonces Perfecto. entendemos que Perfecto. Ahí está. Salvo la autorización. Perfecto. Sí, sí, diputado de la carrera. La pregunta es, los canales de operación de los servicios anexos, ¿a qué se refieren específicamente ahí? Que cambiaron los canales. No, los canales de operación es una cosa, los servicios anexos es otra cosa. No dice, salvo la autorización de la superintendencia para este efecto de esta ley, se considerarán condiciones esenciales el nombre de la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Los canales de operación. Ujú. ¿Cuáles serían los canales de operación? Subsidiario. presidente, por su intermedio. Los canales de operaciones que, por ejemplo, la plataforma vino a pedir permiso y va a operar solo por la web. Versus voy a tener un post. O sea, voy a tener una aplicación que puedo bajar en mi teléfono, una app. Esos son dos canales de al momento de pedir. Ahí sí. Ahora sí, perdón, presidente, por su intermedio. Lo que estoy señalando es que pueden haber dos canales, por ejemplo, que pidió autorización una plataforma, operar en la página web o operar en una app que la gente tiene que descargar para su celular, por ejemplo. Puede ser que yo pedí solo por la web y resulta que nos dimos cuenta que además está operando una app. Eso debió haberlo. Sí, diputado. Que la empresa tenga más canales de operación si ya tiene una autorización para operar. ¿Por qué tendrían que sobreregular? Esto es una sobreregulación que conduce a pura burocracia. ¿Por qué? Si la tiene ya licencia para operar y está cumpliendo con todas las condiciones, ¿por qué le vamos a limitar el que vaya? Siempre, perdón, lo voy a expresar de otra manera. Si ponemos esto, siempre vamos a ir detrás de la tecnología. Siempre la legislación va a ir detrás del avance tecnológico. Si la empresa está cumpliendo con todos los estándares, ¿cuál es el problema que tenga un canal de operación nuevo que se masifique? Sí, superintendente. Sí, sí. A ver, primero. De nuevo. Ahí sí está. Ahí sí. Sí, presidente, por su intermedio. Primero, en ninguna parte nosotros estamos pretendiendo ir detrás de la tecnología, pero sí nos parece que para poder tener y cumplir adecuadamente la ley, sobre todo en los temas de requisitos técnicos de los distintos canales tecnológicos y se pueda velar porque eso ocurra, es que al momento de la entrega de licencia se tiene que decir cómo se va a operar. Ahora, evidentemente puede cambiar la tecnología y al principio yo pensé que va a ser la web y después va a ser la app y quizás que va a ocurrir mañana en el futuro no lo sabemos. Y por eso en el artículo 19 la sociedad operadora señala, y eso entiendo que ya lo votamos, sí, porque Sí, estamos en el lo 20. La votamos. sociedad operadora podrá solicitar durante la vigencia de la licencia la modificación de la resolución de otorgamiento o el plan de operación de la plataforma puesta en línea, la que deberá ser resuelta por la superintendencia, incluso se le pone un plazo para que no se demore de 30 días. Entonces, siempre puede estar señalando los cambios. Lo que importa es para que también la superintendencia pueda fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de todos los estándares técnicos de juego responsable, etcétera, y que se pueda saber cuáles son los canales de operación que está teniendo la plataforma. Y lo mismo pasa con la siguiente pregunta, que son los servicios anexos autorizados, que son las cosas que se despliegan, que pueden ser, no sé, pues, streaming, por ejemplo, que puede ver el partido, apueste y vea el partido aquí, streaming, eso es un ejemplo. Entonces, como son cosas que se requiere poder mirarla globalmente para poder después fiscalizarlo, además pensar que estos también pasan a ser sujetos obligados, las plataformas de la UAF. Entonces también es importante mantener los estándares adecuados y si no sabemos en qué plataformas están operando o cambian los canales, es difícil poder después realizar la fiscalización posterior. Diputado de la carrera. Más fuerte.
Ahí. A mí me parece, con todo respeto, que es una sobreregulación, porque en el fondo ustedes van a saber de todas maneras por dónde opera la... Pero el agregarle burocracia, esto lo único que hace es generar barreras de entrada y beneficiar siempre a los que terminan siendo los actores monopólicos, los que son capaces de cumplir con un fardo enorme de regulaciones antes de empezar a operar. Esto va en contra de la libre competencia. En el fondo, cada vez que un mercado se sobreregula, solamente los grandes pueden entrar al mercado y se disminuye la competencia, porque es tanta la carga que se les impone y además no lo veo necesario. Entonces creo que aquí hay un típico ejemplo de exceso de burocracia que va a terminar dañando la competencia en el mercado y eso va en contra del apostador, porque a lo mejor cuando hay mayor competencia, cuando hay menos burocracia, la tasa de evolución de las apuestas termina siendo mayor cuando hay más competencia y no menor cuando hay menos competencia. Y eso en los mercados regulados, como en la industria de la salud, por ejemplo, o ya lo hemos visto en la industria del gas, solo beneficia a los más grandes, a los que son capaces de cumplir del día cero con todo este tipo de regulaciones. Eh, Diputado, lo que pasa es que nosotros ya votamos la primera parte donde cuando alguien pide una licencia tiene que nominar todo esto, los canales de operación, los servicios, tiene que nominarlo. Y después, más adelante también votamos de que si quiere modificar, anexar, sumar, también tiene un plazo bien corto la superintendencia para entrar. Pero lo que queremos evitar es el lavado de dinero, ¿cierto? La estafa que puede colocar algunas que nos contratan y la verdad, por eso está la superintendencia y se va a transformar en, se va a subir incluso la superintendencia para poder controlar no solo lo que hay en casino ahora, sino que, todo lo que sea online en el futuro, digamos. Yo no sé, no veo que esté, sino que es un servicio que tiene que generarse, pero tiene que estar muy bien supervisado para que no nos pasen por el lado, digamos, a un tema que sobre todo no queremos que sea lavado de activos, ludopatía, etcétera, otras cosas que efectivamente tienen que estar sancionadas, superintendente. Complementar por su intermedio, señor presidente, que finalmente el actor, en este caso la plataforma, tiene dos momentos para tomar la decisión. La superintendencia no lo obliga a nada. Es él quien declara los canales en los cuales quiere operar. Por lo tanto, él perfectamente podría definir al momento de presentar su postulación todos los canales que él quiere operar, todos. Y nosotros, aunque no los vaya a ocupar después, perfectamente los puede definir todos. ¿Qué es importante? Que nosotros sepamos cuáles son todos los canales en los que está operando para efectos de poder de alguna manera comunicar adecuadamente a los usuarios de las plataformas cuáles son todos los canales válidamente aceptados por la superintendencia respecto de los cuales nosotros tenemos la capacidad de fiscalizar y de controlar. Más aún, él puede postular todos los canales y si después por algo ese motivo él se da cuenta que por razones comerciales hay un canal que no le conviene, que no le resulta, él nos comunica a nosotros que él quiere retirar ese canal. Nosotros retiramos el canal y tenemos 30 días para modificar la resolución de operación. Y hay otra cosa adicional que igual yo quería comentar y que creo que es importante y se ve más adelante en esta ley. Siempre que uno está regulando un mercado con tecnología, claramente hay muchas cosas que nosotros hoy día no nos imaginamos y mañana pueden estar. Y yo creo que esto se resuelve de dos maneras. Uno, a través de la flexibilidad que tenemos en cómo modificamos el permiso de operación. Y lo segundo es en el informe que la superintendencia tiene que emitir a 2 años de ocurrida la ley, con todas aquellas cosas que eventualmente pudiesen ser susceptibles de mejora en términos de disminuir barreras de entrada y de propiciar, obviamente, mayores espacios de competencia. Pero en esta primera etapa, esto tiene los dos objetivos que ya señaló la subsecretaria. O sea, por una parte, poder tener claridad nosotros como regulador de cuáles son todos los canales que se están utilizando y a su vez poder comunicarle esto claramente a los usuarios, pero también darle un espacio de flexibilidad bastante importante y acotado respecto a cómo el regulador tiene que responder. O sea, los plazos que nos estamos dando para responderle son muy exigentes también para la superintendencia. Y ojo, a que las decisiones comerciales, cuando ellos toman el deseo de incorporar un canal, por lo que nosotros hemos visto en la experiencia comparada, no es que ellos dicen voy a ocupar este canal y lo implementan inmediatamente, hacen un análisis, lo evalúan y en ese intertanto también nos pueden estar presentando a nosotros la solicitud y el requerimiento. Por lo tanto, se puede empatar de manera bastante simultánea. Sí. Votación, secretario. Presidente, entonces, sí, diputado Pino. Digo, Ah, pensé que estaba pidiendo la palabra. Ya.
Y la diputada Valls también llegó. Sí, está incorporado. En definitiva, entonces, vamos a proceder a votar el artículo 24, nueva numeración, texto original, con la indicación del Ejecutivo a la letra E, que agrega una frase final. En votación. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Diputado Morales. Diputado Pino. A favor. Diputada Baice. A favor. Presidente. A favor. 6 votos a favor, aprobado por unanimidad. Aprobado. Vamos en el 25. Artículo 25. Presidente, aquí vamos a ir muy lento, es largo y hay una explicación que dar porque hay una descompaginación. Lento y complicado. Tiene todas las condiciones. Démosle, vamos. Bien, aquí hay indicación del Ejecutivo y también una indicación del diputado Bernales, pero que va más adelante. Vamos a partir con las del Ejecutivo. Modifica este artículo de la siguiente manera. Elimina la letra A. Suprime la letra A completa, por lo tanto, las letras siguientes se modifican en su denominación. Voy a leer el artículo y la letra que se elimina. Dice, las licencias de operación podrán ser revocadas por cualquiera de las siguientes causales sin perjuicio de las multas que sean procedentes. La causal que se elimina es la de transcurrir más de un año desde la resolución que otorga una licencia general de operación sin que se haya solicitado el certificado establecido en los artículos 16 y 19. Eso se elimina. Luego, para modificar la letra B a nueva, en el siguiente sentido, para eliminar en ella la expresión en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. Se elimina esa condición. Reemplazar en la letra C, nueva o ex B, la letra A quedaría suspender sin fundamento el funcionamiento de la plataforma por más de 72 horas corridas o más de 7 días en total en el transcurso de un año. Luego, para reemplazar en la letra C, que es la nueva letra B, por la siguiente, es decir, se reemplaza el texto completo por el siguiente. Operar la plataforma a través de canales no autorizados en la resolución que otorga o renueva la licencia. ¿Ok? Luego, para intercalar en el literal D original, que es actual C, entre la palabra autorizado y el punto, es decir, al final de la norma, la siguiente frase, en la resolución que otorga o renueva la licencia, quedando explotar objetos de apuesta no autorizados en la resolución que otorga o renueva la licencia. Luego, para reemplazar en la letra E original, que es la nueva D, por la siguiente, reemplazarla íntegra. Dirá D, vulnerar la prohibición señalada en el inciso segundo del artículo 8º relativa a transferir, arrendar, ceder o entregar la licencia de operación a terceros a cualquier título de manera directa. ¿Ok? Luego, para agregar a continuación de la letra D original, o sea, de la letra D que se acaba de modificar, las nuevas letras E y F, lo que va necesariamente a incidir en la numeración o en la denominación de las siguientes. Las nuevas letras son, leo el encabezado nuevamente, las licencias de operación podrán ser revocadas por cualquiera de las siguientes causales sin perjuicio de las multas que sean precedentes. E, explotar servicios anexos no contemplados en la resolución que otorga o renueva la licencia de operación o las modificaciones que autorice la superintendencia. F, no entregar acceso remoto a la plataforma a la superintendencia en los términos señalados en el artículo 9º o al servicio de impuestos internos conforme al artículo 50. Pasamos a la siguiente letra, que era la original F, que pasa a ser G, donde se reemplaza la palabra negar por no entregar la información que le obliga a esta ley o negar. Y aquí hay un punto que hay que tener atención. Se reemplaza la original letra H, que pasó a ser letra I, que decía, voy a leer la letra que se reemplaza para mayor claridad. Decía, incumplir las medidas de seguridad informática exigidas por el superintendente
a través de una circular y que ello produzca un perjuicio pecuniario en uno o más usuarios. Esa letra se reemplaza por la siguiente, letra H. La no entrega de aquella información que esté obligada a entregar al Servicio de Impuestos Internos en los términos del artículo 46 y no inscribirse en el registro de entidades reportantes de la unidad de análisis financiero de acuerdo al artículo 40 de la ley 19.913 o incumplir con los deberes de información que contempla dicha ley, sin perjuicio de las demás sanciones que puedan imponer dichos organismos. Pablo, Consuelo, ¿estamos de acuerdo que eso es lo que se reemplaza, cierto? Hago la aclaración porque se hace una modificación de una letra posterior y después se vuelve a la anterior. Pasamos a la letra G, que ha pasado a ser letra I, que estaba antes, donde se elimina la expresión reiterada E, dice interrumpir de manera reiterada e injustificada, se elimina reiterada E. O sea, basta con interrumpir. De manera injustificada. Claro. Modifica la letra I, que ha pasado a ser J, ¿cierto? Que dice haber incurrido los administradores, de la siguiente manera. Entre la palabra administradores y la expresión o gerentes, agregar la expresión los directores. Entonces, es haber incurrido los administradores, los directores o gerentes de la sociedad operadora o quienes sacan las veces en la conducta que se describe. Reemplazar la expresión y, donde dice, una vez agotados los procedimientos administrativos y judiciales, reemplazarlas por y o. Una vez agotados los procedimientos administrativos y o judiciales. Luego se modifica la letra J, que ha pasado a ser K, de la siguiente manera. En el primer párrafo, en el siguiente sentido, intercalar la palabra sancionados, perdón, entre la palabra sancionados y la palabra por, la expresión por sentencia ejecutoriada. Y reemplazar la expresión o que por la expresión tratándose de los accionistas, personas naturales o beneficiarios finales, etc. Modificar el segundo párrafo de esta letra, que dice la causal a que se refiere este literal, también se configurará en aquellos casos en que los accionistas o la sociedad operadora sean personas jurídicas o naturales, etc. Modificándolo de la siguiente manera, reemplazando la expresión J por K, eso es simplemente por orden, y luego eliminar la expresión en cuanto a los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Voy a leer el párrafo completo para destacar lo que se elimina. La causal a que se refiere este literal también se configurará en aquellos casos en que los accionistas de la sociedad operadora sean personas jurídicas o naturales, hayan sido condenadas en el extranjero por delitos que, de acuerdo a la superintendencia, sean equivalentes de los señalados en este literal. Porque se elimina la frase en cuanto a los elementos objetivos y subjetivos del... ¿Ok? Se reemplaza en este mismo párrafo la expresión en el este por la expresión en este. Esa era una cosa gramatical. Se agrega a continuación de este literal J, que ha pasado a ser K, los siguientes literales L y M nuevos. Es decir, al artículo original se le agregan dos causales o dos situaciones más, ¿cierto? Nuevas. L. Incumplir el plan de operación establecido en la resolución que otorga o renueva la licencia o las modificaciones que autorice la superintendencia. Y M. La no actualización de la reserva de liquidez en los términos del artículo 18. Esas son todas las indicaciones al artículo. Son nuevas, claro. M y N, pero tú hablaste de L y N. Sí, es que lo otra letra. Sí, lo que pasa es que... Tienes razón tú, tienes sí. razón, no, él tiene razón. Quiero explicar que sí, que la ordenación de los literales es algo que la Secretaría puede hacer Sí. en la redacción final, ¿no? No nos enredemos en eso, digamos. Ya estamos. Ya. ¿Algo más? Nos queda todavía. Esas son todas las indicaciones de ese artículo. Ah, el 26, ya, ok, perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Subsecretario. A ver, quizá señalar que como resumen,
el actual artículo 24, que pasa a ser 25, contempla las causales de revocación de la licencia y la serie de indicaciones principalmente tienen que ver con eliminar aquellas que son propias de caducidad, que lo pasamos al artículo que aprobamos hace poco, el 24, operar la plataforma fuera de los canales autorizados, que ya lo conversamos, vulnerar la prohibición de otorgar financiamiento a los usuarios, explotar servicios anexos no autorizados, no otorgar acceso remoto a la superintendencia. Esto es sumamente importante para que pueda efectivamente fiscalizar que se cumplan todos los estándares, y al servicio de impuesto interno en lo que a él le corresponde. No remitir la información a la UAF, recordar que las plataformas de juego pasan a ser sujetos obligados de la UAF a propósito del lavado activo de dinero, incumplir con plan de operación y no actualizar la reserva de liquidez. Señalar que, por ejemplo, la letra E anterior que se eliminó, que es transferir la propiedad de plataforma en línea otorgada sin notificación previa a la superintendencia, en realidad se redacta a nuestro entender de mejor forma y se recoge lo mismo en la letra D actual que se está proponiendo como indicación, que es vulnerar la prohibición señalada en el inciso segundo del artículo 8 relativo a transferir, arrendar, ceder y entregar la licencia de operación a tercero a cualquier título o de manera directa. Esto también a propósito de igualar, ¿no es cierto?, la situación en el caso de los casinos, donde se incorpora la transferencia del uso para abarcar otra hipótesis de enajenación, y entonces, por tanto, no es se enajena, lo que se enajena es la licencia y no la plataforma, porque lo que yo puedo tener una plataforma, pero lo que importa es la licencia de operación. Y respecto de otro tema que aparece como eliminado, que es cumplir las medidas de informática exigidas por la superintendencia a través de la circular. En realidad eso lo que se puso es que pasó a ser una sanción gravísima, y eso es parte del artículo 34 letra G, que lo vamos a ver más adelante. Por tanto, no es que estemos eliminando nada, y que eso quiero dejarlo claro. Hay cosas que se van a caducidad, otras que se mejora y se especifica de mejor forma la redacción, y por último otras que van al artículo 34G en relación a las causas gravísimas. Secretario. Presidente, vamos a someter en votación entonces el artículo 25, según la nueva numeración, con todas las indicaciones del Ejecutivo, sin perjuicio que después hay otra indicación parlamentaria. Entonces, artículo 25, con indicaciones del Ejecutivo, en votación. Diputado Barrera. Claro, diputada Cid. Diputado de la Carrera. A favor. Diputado Lavín. Diputado Pino se fue. Diputado presidente. A favor. Tenemos 5 votos a favor. Aprobada Aprobado. el artículo con esa indicación. A continuación, a ese mismo artículo, hay una indicación del diputado Bernales, que él la hace de entender a la letra J original, de forma que... ¿La retiró? No la veo retirada. No la veo retirada. Y no está el diputado Bernales para explicar, pero entendemos que esa es la letra J original. Voy a leer el encabezado, la letra y la indicación para entender en su integridad. El encabezado dice, artículo 25, las licencias de operación podrán ser revocadas por cualquiera de las siguientes causales sin perjuicio de las multas que sean procedentes. Letra J, que la sociedad operadora o sus accionistas que sean personas jurídicas hayan sido sancionadas por alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393, o que los accionistas, personas naturales o beneficiarios finales hayan sido sancionados en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 o 28 de la ley 19.913. Ese es el párrafo primero. Sin perjuicio de que el diputado no especifica si es al párrafo primero o segundo, por el texto hay que entender que su indicación va al párrafo primero, que dice, reitero su parte final, que dice, o que los accionistas, personas naturales o beneficiarios finales hayan sido sancionados en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la ley 19.913, y la indicación es en la ley 18.314 o en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal. Lo que hace es ampliar los supuestos de infracción. Gracias, secretario. Subsecretario.
presidente, por su intermedio, nosotros no tenemos problema en agregar las disposiciones que señala el diputado Bernal en su indicación, que en general la ley 18.314 se refiere a terrorismo. Encantado. Bien, ¿con la misma votación? ¿Con la misma votación? Cerdoña no estaba en la claro. Para lavar. Claro. Tendría una lavandería. Bien, presidente, despachamos Sí. entonces el artículo 25 con todas las indicaciones. Pasamos al artículo 26. ¿Oscuro? Sí, sí. Ok. Ya, ok. Perdón. Las indicaciones del, Ya, ok, está bien, muy bien. las indicaciones del Ejecutivo a este artículo son del siguiente tenor. Para modificarlo en el siguiente sentido. Primero, se agrega en el inciso segundo, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración. Leo el inciso segundo Sí, por favor. y compuesto entonces. Para estos efectos, voy a leer el artículo completo para entender. Bueno, mejor. El artículo dice, el superintendente, y ahí no sé si quedamos con él o la superintendencia, me lo explican después. El superintendente iniciará el procedimiento de revocación cuando considere que existen antecedentes fundados de que el operador ha incurrido en una causal de revocación de la licencia de operación en los términos previstos en el artículo anterior. Para estos efectos, deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 19.995, que establece las bases generales para la utilización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego. Se agrega, sin perjuicio de lo anterior, en el presente procedimiento no intervendrá el Consejo Resolutivo en los términos señalados en el artículo 33, inciso segundo de dicha ley, resolviendo directamente la superintendencia. Ujú. Esa es la primera indicación al inciso segundo. Luego, en el inciso tercero, se intercala entre la palabra resolución y el punto final, es decir, hacia el final del inciso, también una frase nueva. Leo el inciso completo. Una vez que la resolución que revoque la licencia de operación se encuentre firme, la sociedad operadora deberá notificar a los usuarios de la plataforma, a través de los medios que determina la superintendencia, mediante resolución, sin perjuicio de la comunicación que pueda efectuar la superintendencia respecto de estos mismos hechos a los usuarios o el público en general. Esa es toda la indicación, presidente. ¿Diputado? ¿Diputado? ¿Subsecretario? Está explicado ya. Yo diría, porque la vez anterior, Sí. acuérdense que votamos que el Consejo súper explicado, Resolutivo sí. no iba a Está entrar. súper- En votación. Sí, pero Sí, eso es una cosa gramatical. Arregla la secretaría. Sí. Eso lo vamos a revisar con el Ejecutivo, con los asesores. En votación, diputado Barrera. Diputada Cid. Diputado Lavín, presidente. Por favor. Aprobado por 4 votos unánimes. 27. Pasamos al artículo 27, original 26. Tiene bastantes indicaciones. Vamos paso a paso. La indicación del Ejecutivo es para modificar el inciso primero en 3 sentidos. Si le parece, presidente, Sí, leo el inciso cómo quedaría compuesto. Con la Ujú. indicación. Artículo 27. En el plazo de 90 días hábiles, contado desde la publicación de la resolución que declare extinguida o revocada la licencia de operación, se restituirán a las sociedades operadoras la garantía de liquidez señalada en los artículos 17 y 18, salvo que por cualquier causa la sociedad operadora no hubiera restituido a los usuarios los saldos de sus cuentas de apuestas en el plazo señalado en el artículo 24. Para efectos de lo anterior, la sociedad operadora deberá informar a la superintendencia las devoluciones que hubiese realizado, información que cotejará con aquella que tenga disponible conforme al acceso remoto contemplado en el artículo 9. La superintendencia, mediante resolución fundada, podrá determinar la existencia de devoluciones pendientes y procederá a su cargo a los respectivos usuarios y procederá a su pago, me faltaba más, y procederá a su pago a los respectivos usuarios imputándolos a la reserva de liquidez. Eso es al inciso primero. Ujú. Luego modifica el inciso segundo de la siguiente manera. También voy a leerlo compuesto, Completo, sí. presidente, si le parece. Sí. Dirá, la superintendencia oficiará a la sociedad operadora que No, es la continuación del inciso primero, así que no te va a cuadrar con el titular.
Perdón. Yo me salté el inciso segundo. Sí, ese fue el Claro. problema. Yo me salté el inciso segundo. Vuelvo sobre el inciso segundo. Quedará: los usuarios que tengan una cuenta de apuesta en una plataforma de apuestas en línea que estimen que los saldos de su cuenta no se les hubiesen restituido en integridad conforme al inciso anterior, tendrán 30 días hábiles, una vez extinguido el plazo señalado en el artículo 24, para reclamar ante la superintendencia. Así queda el inciso segundo. Ujú. Luego, en el inciso tercero, hay también dos modificaciones y quedará el inciso tercero de la siguiente manera: la superintendencia oficiará a la sociedad operadora comunicándole todos los reclamos de usuarios que hubiesen sido recibidos, requiriéndole de la restitución de los saldos dentro del plazo de 10 días. ¿Ok? Ujú. Pero continúa. Y continúa, reemplaza la expresión cobro de la garantía. No. No, Ahora, si dice dicho es el plazo, inciso tercero. no se hubiera restituido el saldo, la superintendencia procederá al pago de las sumas adeudadas de la reserva de liquidez de quedar un remanente. Eso. Sí. Sí. Leo nuevamente el inciso tercero en consecuencia. La superintendencia oficiará a la sociedad operadora que estimen que los... Perdón, No, comunicando. comunicando, nuevamente. La superintendencia oficiará a la sociedad operadora comunicándole todos los reclamos de usuarios que hubiesen sido recibidos, requiriéndole de la restitución de los saldos dentro del plazo de 10 días hábiles. No tengo esa parte de la indicación acá. La indicación. La indicación es de pago de las sumas adeudadas. Si en dicho plazo. Pero es que ese es otro inciso. Acá está separado. Pero acá están juntos. Ya, ok. Es que el problema, presidente, le explico que aquí perfecto. me lo habían Ya, separado. ahí Ya. está separado. Ya, Júntelo, ahí sí, júntelo nomás. juntamos. Si en dicho plazo no se hubiera restituido el saldo, la superintendencia procederá al cobro de la garantía. No, eso sale. Ahí está, claro. Pago de las sumas. Espera un segundo. Ahí sí, ya, ahora se entiende. Punto seguido, si en dicho plazo no se hubiera restituido el saldo, la superintendencia procederá al pago de las sumas adeudadas de la reserva de liquidez de quedar un remanente Así es. y restituirá a él o los usuarios los saldos pendientes de pago. Ujú. Y reemplazar la palabra garantía por reserva de liquidez. Perfecto. Ahí terminamos con ese inciso tercero. Ujú. Claro, es que ahí había un error de incisos. Vamos al inciso cuarto, que dice lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles, civil o penales, que puedan interponer los usuarios contra la sociedad operadora que no pero les hubiera... Falta una parte. No, es que esa es la que se agrega. Esa es lo que se agrega. claro. Si estaba leyendo el inciso original. Cambié ahí la palabra civil. Civil por civil. Sí. Claro, Ujú. sí, no, yo lo leí así. Lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan interponer los usuarios contra la sociedad operadora que no les hubiera restituido los saldos de su cuenta de apuestas. Y se agrega: el Servicio Nacional del Consumidor podrá presentar una demanda colectiva en representación de los usuarios afectados. Esas son Perfecto. todas las indicaciones a ese artículo 27. Perfecto. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿No? ¿En votación? Sí. Sí. Diputado Bravo. Hay un espectador también. Invitado. Y está Ana María en la... Diputado Barrera. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Ana María Bravo. Diputada Bravo. Diputada Bravo. Hola, buen día, me abstengo. Diputado Pino no está. Presidente. A favor. Aprobado con 5 votos a favor. Y Y una abstención. abstención. Mute Ahí eso, nos gracias, miramos diputada. nosotros. Presidente, estamos en la hora. Estamos en la hora. Es decir,
Ay, No se quieran nada. Presidente, fíjese que terminamos súper bien, porque terminamos ¿estamos en el artículo 2? ¿Estamos bien? terminamos Ya, un ok. título. Ya, Mejor entonces habiéndose seguir con- cumplido el tiempo, se levanta la sesión. Justo la fecha.